Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Quebrantamiento. En un domingo más en el cual vamos a tener un estudio maravilloso acerca de las Escrituras y principalmente en el capítulo de Génesis 46. Estamos abordando una maravillosa historia acerca de José, de Jacob, su familia y cómo fue esa entrada a Egipto en la tierra de Gosén. Estamos abordando temas muy maravillosos en esta escuela que sin duda nos está llevando a una reflexión profunda de las Escrituras y de la palabra de nuestro Señor. Hermano Marcos, le damos la bienvenida a esta Escuela del Quebrantamiento. Amén. Es un honor para mí estar en este lugar y principalmente compartir la palabra de Dios es lo mejor que me podría pasar. Y principalmente este tema tan hermoso, tan fantástico, es una aventura que nos lleva la vida de José con su padre, Moisés y todos esos personajes muy polémicos en la Biblia. Y es un privilegio estar junto contigo en este momento estudiando la palabra. Muchas gracias, hermano Marcos. Y bueno, vamos a seguir abordando en este tema que en ausencia de nuestra hermana Noemí, pues tomamos este lugar para compartirles a ustedes y poder entrar en esta profundidad de las Escrituras acerca de José, que principalmente ha sido uno de los personajes con mucha relevancia y que vemos cuán importante fue el trabajo y la decisión de cumplir el propósito de Dios en su vida. Porque José pudo haber tenido o tuvo las dos alternativas. Pudo haber deseado hacer el propósito o simplemente haber desistido. Y al parecer veíamos a un José que iba directamente a no cumplir su propósito. Después de haber estado en la cárcel y de haber sido acusado con una calumnia, vemos a un José que permanece en la promesa, permanece buscando al Señor y que no se da por vencido, que decide cumplir el propósito en su vida. Sí, José fue un personaje muy polémico en ese tiempo. Aguantó muchas tentaciones, aguantó muchas persecuciones, aguantó tanto que la fidelidad que él tenía con Dios, eso lo llevó hasta donde pudo llegar, hasta ser la mano derecha del rey. José fue un personaje que en la actualidad pueden ser muchos. Pasan muchas tentaciones, pasan muchas persecuciones. Ahorita lo que está pasando en el Oriente Medio, los están matando, pero nunca negaron la fe que tuvieron a Dios, la lealtad que tuvieron a Dios, amén, su fidelidad que tuvieron a Dios. Eso es lo mejor y Dios tiene recompensas en cada uno que cuando tenemos fidelidad y lealtad y principalmente la santidad, Dios tiene mejores recompensas. Si no es aquí en la tierra, es en el cielo. Amén. Sí, así eso es lo mejor que nos puede pasar. Así es, hermano Marcos, que vemos a este personaje que para todos los jóvenes, nosotros que somos jóvenes y que estamos compartiendo también, y sé que este programa lo verán otros jóvenes, es un ejemplo a seguir. Un personaje con una capacidad y una determinación de decidir hacer la voluntad del Padre, decidir seguir al Señor, decidir desistir de las tentaciones y buscar el propósito de Dios en su vida. Y bueno, vamos a abordar
hermano Marcos, Bueno. a partir del capítulo 47 del Génesis, vamos a ver que en el capítulo 46 ya Jacob había entrado con su familia a la tierra de Egipto, principalmente en la tierra de Gosén. Vamos a dar lectura en Génesis 47, en su versículo 1 al 6. Adelante, hermano Marcos. Génesis 47 del 1 al 6. Al informar a Faraón acerca de a dónde había instalado su familia y presentando luego a 5 representantes de la familia para que con todo cortesía pudiese permiso para residir en Gosén, José, han venido de la tierra de Canaán y que aquí están en la tierra de Gosén y de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestro padre. Dijeron además de Faraón, para mostrar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de los siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, no regamos ahora que permitas que eviten tus siervos de la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han de venir a ti, tu padre y tus hermanos, la tierra de Egipto delante de ti. En esto mejor en la tierra haz habitar a tus padres y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos con mayorales del ganado mío. Amén. Estamos viendo aquí en Génesis 47, en estos versículos vemos a un faraón, a un José, que siendo la mano derecha del faraón, les da el acceso a toda la familia de José, incluyendo a Jacob y a todos sus hijos, a este lugar donde habitaba, donde había bendición en abundancia. Recordemos que en capítulos pasados hemos visto acerca de la escasez que vivió Egipto y toda la tierra a su alrededor. En toda la tierra había una escasez muy deprimente, una escasez que, no había ni alimento para los animales. Y vemos a un Egipto próspero, vemos a un lugar donde sí hay pastos, donde sí hay alimento para los ganados, para las ovejas. Y por lo tanto, estos hombres que entraron a la tierra de Gosén, por medio de José, quien era el segundo de Faraón, tienen acceso a todo esto. Consideremos que gran parte de los que entraron en esta tierra, que son los hebreos, para los egipcios eran abominación, no eran aceptados, no eran bienvenidos en esta tierra. Pero aún con todo eso, vemos la mano de Dios que se está manifestando por medio de José para que estas personas tuviesen acceso y continuaran entonces su camino. Y vemos claramente el propósito de Dios cumpliéndose y la promesa de Abraham que Dios le dio a Abraham cumpliéndose en este momento y en esta parte de las Escrituras. Amén. José fue un personaje muy importante que Dios utilizó para que esa promesa se cumpliera. Así es. Principalmente por Abraham. Si nos ponemos a pensar sobre cómo es que entró el pueblo porque fue el pueblo de Israel. Así es. Que dio inicio en ese momento. Los faraones siempre, o los egipcios, ellos tenían otros tipos de trabajos y necesitaban gente realmente que trabajara en sus pensamientos después de los reyes que fueron injustos con el pueblo de Dios, donde estaban los pastores.
Ellos eran puros pastores. Ellos necesitaban pastores que pastorearan todo lo que tenían ellos. Pero todo lo que pasó es que realmente fue el plan de Dios. No fue casualidad de algo que no estaba en el margen de la Biblia, sino que tenía que pasar, tenían que llegar ellos para que podrían más adelante salir victoriosos de ese lugar. Amén. De Egipto. Así es, hermano Marcos. Sí. Y vemos que has dicho algo muy importante acerca de José. Un hombre preparado, que toda su preparación valió para llegar a este punto y saber todas las reglas cortesanas y todas las leyes y todos los procedimientos que se necesitaban para que el pueblo de Israel tuviera el acceso a la tierra de Egipto. O sea que toda la preparación que José tuvo no fue en vano. Todo tuvo un propósito. Desde la instrucción de su padre en cuanto a las escrituras y en cuanto al conocimiento del Eterno, hasta su preparación de manera secular, fue importante para cumplir el propósito de Dios. Toda la preparación que los jóvenes, que hoy tú, mi hermano, puedas tener y esté a tu alcance, es la oportunidad para cumplir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, nosotros tenemos un propósito, y ese propósito es servirle y es agradarle con todo lo que tenemos, con todo lo que sabemos, tener esas capacidades y esos dones que Él nos ha dado para servirle y para agradarle a Él, para expandir su obra, su reino que hoy en día se ha establecido sobre la tierra. El reino de Dios se iba a expandir por medio de estos hombres que habían entrado en Egipto, el pueblo de Israel. Iba a empezar esa expansión y se necesitaban hombres idóneos, hombres capaces, con dones, con talentos. Hombres valientes. Hombres valientes, muy cierto, recalcar ese punto, que estuviesen dispuestos a servir a Jehová de los ejércitos, al Eterno, al único Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Solo si nos podemos imaginar, ahí en la Biblia nos dice que debemos dejar padre y madre. En el caso de José, dejó todo eso. Dejó a su madre, a su padre, dejó a sus hermanos, aunque fue algo que no estaba en sus manos de él, sino que lo vendieron. Pero eso fue un ejemplo de dejar todo por Así servir es. a Dios. Dejar todo lo que tenía atrás y empezar una nueva vida, pero no una nueva vida disfrutando de la vida acostado, mirando las estrellas, no, sino que sufrimiento tras sufrimiento, etapa tras etapa. Nosotros como cristianos tenemos que pasar un proceso igual que el de José, aunque no como José, pero si realmente nosotros como jóvenes pasamos tentaciones, pasamos críticas, pasamos muchas cosas. Escaseces igual. Y realmente sabemos que al futuro vamos a cosechar lo que estamos sembrando. En estos tiempos, igual cuando estuvimos platicando el otro día sobre los pastores, lo mismo. Hay pastores que realmente empiezan desde abajo, limpian el lugar, en un ejemplo, limpian el terreno. Después llegan los demás, que ya está limpio y solo reciben la cosecha. Ese vivo ejemplo fue José. Él tuvo que sufrir todo ese procedimiento, tuvo que estar en la cárcel, tuvo que estar con el de servidor, tuvo que pasar, ¿cómo se llama? Las aflicciones, acoso sexual, tantas cosas que tuvo que pasar, pero siempre estuvo en el margen de Dios. Amén. Y eso lo llevó a que realmente él cosechara todo lo que se había sembrado para sus hermanos, como diciendo, trabajó para sus hermanos, la bendición de su padre, para que sus hermanos tengan cuando él tenía y los hermanos ya no tenían. Era el plan de Dios. Era el plan de Dios, así es. Y qué bueno que vemos en las Escrituras un ejemplo de un hombre que no se dio por vencido. Como lo mencionaste, hermano Marcos, un hombre valiente, un joven valiente, que decidió, aún con todos los pronósticos con los cuales estaba rodeado, seguir adelante y cumplir la encomienda que tenía comisión de parte de Dios. Esa gran comisión que él, de manera
personal lo entendía, lo comprendía. Ahora lo estamos viendo en las Escrituras y vamos interlazando cada uno de los textos para comprender este propósito de Dios que se estaba cumpliendo en la vida de José. Vamos a ver una imagen en nuestras pantallas acerca de la tierra de Gosén. Muchos creen que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, habitó dentro de la tierra de Egipto, y sí, de cierta manera así fue. Vamos a ver la tierra de Gosén, la vemos ahí en el mapa, y vemos que está cerca del río Nilo. Esa línea verde que ustedes ven en pantalla es el río Nilo. Hoy en la actualidad, la tierra de Gosén es el actual Egipto. Pasamos a una imagen, otra imagen. Ahí vemos en esta imagen el viaje que hizo Jacob de la tierra de Canaán para ir a Gosén. De la tierra de Canaán, él recorrió gran parte y llegó a Gosén. Si nos damos cuenta ahí, en muy pequeñito, vemos a Gosén, que era una parte de Egipto. No era el centro de Egipto, estaba aparte. Porque muchos creen que el pueblo hebreo habitó con los egipcios y en el centro de Egipto, pero no fue así. Ellos vivían en una tierra muy aparte. Especialmente allí era la parte donde el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel habitó, y entonces empezó a multiplicarse para crear la gran nación que conocemos. Entonces, vemos que fue una travesía muy larga. Fue algo que tomó su tiempo, que iba de acuerdo al propósito que Dios había establecido, y que durante ese tiempo pasaron una serie de circunstancias y de pruebas. Pero al final de todo eso, Dios estaba siendo bueno y estaba cumpliendo su palabra con Jacob. Estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, la promesa que le hizo a Isaac. Y vemos a un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que si te dice, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, Él está contigo hasta el fin del mundo. Si Él te dice, te bendeciré por tu obediencia, Él te va a bendecir por tu obediencia. Y Dios está cumpliendo el propósito aquí en la vida de Jacob, de José y de todas las tribus que vemos que más adelante se van a establecer. Nunca Dios abandona a su pueblo, siempre está con él y siempre permanece fiel a él. Y eso es lo maravilloso que podemos ver y que podemos concretar en este punto, mi hermano, que Dios siempre es fiel a su promesa. Tú puedes tal vez desconfiar o ser incrédulo a la promesa de Dios, pero yo hoy te quiero animar a que seas crédulo, que puedas creer. Si puedes creer, todo es posible. Y si tú y yo obedecemos a los mandamientos de nuestro Señor, a cumplir su propósito, vamos a ver la bendición abundante. Vamos a ver su promesa cumplida sobre nosotros. ¿Qué mayor promesa para todos los creyentes? La vida eterna que Él nos ha dado. Esa es una de sus promesas más grandes y que todos estamos anhelando. Porque sabemos que después de esta vida, comprendemos por medio de las Escrituras, que después de esta vida viene una vida eterna. Ya sea para condenación o una vida eterna de salvación, con el Señor. Aquí yo veo... Y es lo que Dios tiene para nosotros, hermano Marcos. Amén. Igual estoy observando, estoy leyendo la palabra en este momento donde dice que realmente cómo es que hubo el reencuentro de José y su padre. Si nos podemos imaginar cómo hubo el reencuentro, cómo se encontraron en ese momento. En el 5, dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Han venido.
Solo imagínate cuánto tiempo Jacob amaba mucho a su hijo. Por supuesto. Lo amaba tanto de que cuando supo que se lo habían degollado o había muerto, dice que él agarró la tierra y se lo rozaba en el cuello, lloraba amargamente. Él gritaba diciendo que ya no tenía sentido de vivir porque amaba mucho a su hijo. Imagínate volverlo a ver otra vez, pero ya no como un muchachito, sino como una persona ya realizada. Y recordemos, hermano Marcos, que Jesús y José tienen mucha relación, porque José es un tipo del Mesías, del Cristo prometido. Este encuentro que Jacob tiene con José, podemos compararlo y hacer la comparación entre aquel que no ha decidido aceptar al Señor y que el Señor lo está esperando en la tierra de bendición donde fluye leche y miel para recibirlo. Y tener ese encuentro como Jacob lo tuvo con José. Un encuentro de mucho tiempo de no verse, pero que al final en este versículo de Génesis 47:5 estaban juntos. Se habían reunido y era un momento de gran felicidad y de gran gozo. Es momento de tener nuestro encuentro con el Señor, de dejar la tierra de Canaán y venir a la tierra de Egipto, a la tierra de Gosén, donde el Señor quiere cumplir su promesa contigo, donde quiere hacer su voluntad en tu vida, donde quiere mostrarte que Él es Dios de todas las cosas, que Él es Dios incluso sobre Faraón, sobre los reyes de esta tierra. Y solo nos falta creer. Si tenemos fe como un pequeño grano de mostaza, entonces tendremos la capacidad de creer las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer y va a hacer si la aceptamos en nuestras vidas. Él nos está llamando a ese encuentro con el Salvador. A todos nuestros amigos televidentes, el Señor nos está llamando al encuentro, a que nos acerquemos a Él, a que comprendamos y que recibamos su bendición. Porque es una bendición conocer al Señor, hermano Marco. Es una bendición conocerle, porque aun cuando estamos en nuestros problemas, estamos en nuestras dificultades, tomamos fuerza de ahí para impulsarnos y no darnos por vencido. Que hasta los ateos, los incrédulos, cuando ven que ya no tienen fuerza, ya no saben qué hacer, ahí se acuerdan de Dios. Hasta ellos se acuerdan de Dios. Así es, uno dice, habrá quien diga ser ateo, pero cuando está en las circunstancias más difíciles, mira al cielo y dice, ayúdame. O si no dice, Dios mío. Oh, Dios mío. O sea, como diciendo, aunque no te conozco, aunque no quiero conocerte, pero en el momento difícil, el mismo ser humano que está hecho por respeta que es nuestro Padre el Señor, Dios mío. Así es. Padre, ayúdame. Reconoce realmente. O Señor, como pasó la vida de Pablo. Te quería comentar la vida de Pablo. Es un personaje muy, muy polémico igual en la Biblia, donde él se preparó antes sin conocer a Dios. Él se preparó tanto de que tenía todo, tuvo el mejor maestro y todo. Pero Dios lo estaba preparando para un momento especial. Así es. Esa es la misma vida igual que tuvo José, que lo estuvo preparando antes, sufrió, pasó por juego, pasó por lo que tenía que pasar. Como cristianos tenemos que pasar esas pruebas para llegar a ser como oro pulido. Amén. Como un diamante. Así es, mi hermano Marcos. Sí. Y vaya, Dios nos da tanta bendición que a veces no nos damos cuenta de cuánto Él nos ha bendecido. Solo el hecho, ponte a pensar, solo el hecho de poder despertar, por ejemplo en esta mañana, abrir los ojos, poder respirar, sentir el latir de nuestro corazón, caminar, estirar los brazos. Solo con esa oportunidad que Él nos da de vida y de salud, hay mucho por qué agradecerle. Hay mucho por qué darle las gracias. Y aún con todo eso, no nos queremos acercar a Él. Queremos vivir apartados de Él. Queremos vivir alejados de Él. No queremos tener esa relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios.
Y está en la decisión de cada uno. Lamentablemente tenemos que llegar a veces a circunstancias de dolor, de enfermedad, de dificultades, para entonces saber y acercarnos y conocer a Dios, conocer al Eterno. Es triste que tengamos que llegar a ese punto para entonces entender el propósito de nuestro Señor. Y está en nuestra decisión hoy aceptarlo, venir a Él, a la tierra de bendición, o simplemente quedarnos donde estamos y seguir sufriendo la escasez de nuestra alma. Vamos a continuar con la lectura. Bueno. Voy a leer allí en el capítulo 47, en su versículo 7, que dice: También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Recalquemos esa parte, muy clave. Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos años tienes?, le preguntó. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vemos en estos versículos la entrevista que tuvo Jacob con Faraón. Y vamos a continuar con este tema de la bendición de Jacob a Faraón en unos momentos. Vamos a un corte y regresamos. Y continuamos en la Escuela del Quebrantamiento. Gracias por seguir con nosotros en este tema maravilloso que estamos abordando acerca de la bendición que Jacob, el patriarca, le hizo al faraón. Cabe recalcar que el faraón que podemos entender en estas escrituras es Senuser III, quien es hijo del faraón Senuser II, quien adquirió a José como su segundo al mando, como gobernador sobre todas sus tierras. Senuser III estaba recibiendo en este punto de las escrituras del capítulo de Génesis 47, 7 y 8, estaba recibiendo la bendición del patriarca Jacob. Su padre, Senuser II, ya había fallecido, quien fue quien le dio los poderes y la adquisición de gobernador a José como segundo de la tierra de Egipto. Una nueva etapa estaba iniciando también en lo que era el mandato y el reinado faraónico en la tierra de Egipto, y Jacob estaba teniendo el acceso en este punto tan culminante que vamos a ver más adelante, que fue de suma importancia, y las consecuencias que también acarrió toda esta situación. Esta bendición que está siendo de gran importancia y que vemos que es una promesa, hermano Marco, que Dios también ha hecho a todos aquellos que dice que bendigan a Israel, que bendigan a su pueblo santo, también Él los bendecirá. Hay que recalcar de que realmente este faraón que entró, el tercero, respetó lo que su padre había instituido. Así es. Respetó de que realmente tenía que recibir con honores a Jacob. Muy cierto. Tenía que recibir con honores a Jacob. Respetó y hizo lo que tenía que hacer con el mandato que hizo su padre. Porque si había sido otro rey, lo mismo, agarraría, solo lo traería y
y ahí se van. Pero realmente no respetó, le dio lo que tenía que, el recibimiento que tenía que tener Jacob. Por Y supuesto. por eso igual Jacob lo bendijo a él. Exacto, esa importancia que se le dio al patriarca Jacob cuando llega a la tierra de Egipto, él también consideró de esa persona que tenía que recibir la bendición de Dios. Recibir esa bendición de Dios. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, si tú bendices al pueblo de Israel, entonces el Señor está comprometido y tiene la promesa también de bendecirte a ti. Hoy en día vivimos una situación de antisemitismo dentro de la iglesia. Dentro de muchas congregaciones hay antisemitismo. Muchos toman en desagrado e incluso toman como al pueblo judío como personas que ya están destituidos de la promesa de Dios. Y eso no es así. La doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo. Hoy compartimos nosotros junto con judíos, griegos, junto con todas las naciones, una misma bendición de parte de Dios. Hoy dice la Escritura que ya no existe ni judío ni griego, no hay diferencias. Entonces, pero la iglesia se ha enfrascado en tener ese antisemitismo. Y así como tú bendigas al pueblo de Israel, que hoy se encuentra en conflicto, gran parte de esa zona que ahorita de Medio Oriente está teniendo, nuestro compromiso como creyentes y la promesa de bendición sobre nuestras vidas está en bendecir al pueblo de Israel. Yo te invito, a mi hermano, que te unas en oración, que te unas con la congregación entera, con tu pastor, a que oren por el pueblo de Israel, a que oren por la situación que está viviendo Medio Oriente, por toda esta complicación que vaya, no es algo de lo cual tengamos que temer, porque la Escritura dice que vendrían guerras, que habría rumores de guerras y que esto va a ser parte del inicio de una profecía que se tiene que cumplir. Pero nuestra responsabilidad como creyentes es que oremos y que nuestras congregaciones, pastores, miembros y todos los que conforman el cuerpo de Cristo nos unamos en oración para que Dios proteja a su pueblo, como lo ha hecho a lo largo de su historia. Él ha protegido a su pueblo. Nos toca a nosotros bendecir a su pueblo y orar por ellos. Que no falten nuestras oraciones el pueblo de Israel. Así como Jacob bendijo a Faraón, el Señor también va a cumplir su promesa de bendecir a los que bendigan a su pueblo. En ese caso, cuando Jacob bendice a Faraón III, realmente está respetando en la actualidad a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. Hay que respetarlos, porque Dios los pone ahí por un propósito. Aunque a veces en ocasiones no hacen el trabajo que se debería de hacer, pero realmente ellos, teniendo tanta carga en sus lomos, hacen todo lo que pueden para poder hacer las cosas que deberían de hacer un gobernante realmente. Pero como Dios lo puso, lo tenemos que respetar, aunque a veces no están haciendo lo correcto. Tenemos que respetarlo y bendecirlos todas las mañanas, despertar, orar y bendecir a nuestros presidentes, a nuestros gobernantes. En este caso, a nuestro presidente y a nuestro gobernador. Así es, efectivamente, hermano, la Escritura dice que respetemos a nuestras autoridades y que también oremos por ellas. Y también ese es el llamado para todo México, para todos los que hemos nacido en esta hermosa tierra, en este lugar, en esta joya de bendición. Tenemos que orar por nuestros gobernantes y por la situación. Creo que es de mayor importancia el hecho de que podamos poner esta situación en las manos de Dios y que Él también derrame su gloria y se manifieste. Oremos por estas peticiones, oremos por esto que estamos abordando, el pueblo de Israel y por nuestros gobernantes. Es la invitación que le hacemos a todos nuestros hermanos que nos están viendo y que les pedimos que nos unamos todos en oración. Vemos, hermano,
Marcos, que al final de todo esto, Jacob dice que tuvo una peregrinación, un camino largo por recorrer. Y esta peregrinación vemos que tomó su tiempo, llevó su tiempo y tuvo complicaciones y dificultades. Jacob luchó con un ángel. ¿Por qué? Porque quería la bendición. Y ese lugar lo llamó Betel, porque allí es donde Jacob luchó con Dios por la bendición y le dijo: Jacob, no te voy a soltar hasta que tú me des la bendición. Y vemos todo el camino que tuvo que recorrer para llegar a este punto. Y decirle en sus propias palabras al faraón, cuando le pregunta: ¿cuántos años tienes? Y Jacob le responde a Faraón: los días de los años de mi peregrinación, de mi camino, son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres, haciendo referencia a Isaac y Abraham, en los días de su peregrinación. Y entonces aquí en el versículo 10 vemos la bendición. Un camino largo, sin duda, un camino que ha tenido dificultades, pero con todo eso, un Jacob que fue procesado para comprender el propósito de Dios y cumplir el propósito de Dios de llegar a la tierra de Gosén, se estaba cumpliendo en esta etapa de las Escrituras. Y nuestro camino así es. Peregrinos. Somos peregrinos sobre esta tierra y estamos caminando. ¿Está siendo fácil? Por supuesto que no. ¿Está siendo fácil encontrar, conocer y entender el propósito de Dios en nuestras vidas? No. Por supuesto que no. Jacob también tuvo esas dificultades. Dice: pocos o malos, aquí estoy. Estoy cumpliendo el propósito. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Esa promesa que le hizo a mis padres, a Abraham y a Jacob, a Abraham y a Isaac, se está cumpliendo hoy en día. Somos peregrinos aquí en el mundo. Realmente la palabra peregrino, estamos de paso. Estamos de paso nomás en esta tierra de desorden, en esta tierra de maldad, en esta tierra de muchos fracasos. Estamos nomás de paso, nomás porque sabemos que más adelante llegaremos a casa. Y nuestra casa es el cielo. Amén. Tenemos que ser como Jacob, luchar por nuestra bendición. Si me pongo a pensar cómo luchó con el ángel, es que le rompió un pedazo en su costilla. ¿Cuánto dolor tuvo Jacob? Solo en que le rompieron una costilla. Un ángel tiene tanta fuerza de que él se colgó de su bendición. Así debemos ser nosotros los cristianos. Realmente enfocarnos qué queremos lograr, qué queremos hacer para Dios. Y venga lo que venga, suceda lo que suceda. Pero llevar al objetivo. Como dije la otra vez, no hacer nuestros sueños, sino que decir: yo quiero hacer mis sueños, quiero ser el mejor en esto y en esto. Sino que decir: Señor, quiero cumplir tus sueños, no los míos. Y sueños de Dios es predicar la palabra, llevarlo hasta el mínimo rincón, aunque sabemos realmente que ya llegó, hasta donde no, hace mucho tiempo que no había llegado la palabra, ya llegó. Está llegando, así es. Entonces ahora, ¿qué nos lleva? Seguir llevando la palabra, predicando realmente las buenas nuevas que Dios quiere, porque solo estamos de paso. Somos peregrinos en este lugar. Amén. Así es, y qué maravilloso poder decir esto nosotros, poder tener esa confianza, esa fe de que esta vida lleguemos a nuestros 70, 80 años, a lo mucho. Sabemos que no todo se termina ahí,
sino que vamos a tener una nueva vida. Eterna, una vida eterna, si buscamos al Señor y le obedecimos, una vida eterna de vida. Y si no lo obedecemos, una vida eterna de condenación. Y eso nos queda muy claro, lo entendemos, lo sabemos. Y yo sé que tú allí en tu casa, sentado en tu sillón o acostado aún en tu cama, sabemos que esto es un hecho, es una realidad. No lo podemos negar. La Escritura es muy clara, muy veraz, y de antemano lo sabemos. Hoy está la decisión de nosotros decidir cualquiera de esos dos caminos. O queremos vida eterna o vida eterna de condenación. Esa es la decisión. Has dicho algo muy importante, hermano Marcos: pelear por tu bendición. Realmente cuando tú mueres, la verdadera vida es después, cuando abres los ojos. Cuando tú mueres, o en un accidente, una enfermedad, o cuando te asesinan. Cuando tú cierras los ojos y vuelves a abrirlos, es la verdadera vida que vuelves a ver cuando abres los ojos, y realmente a quién te vas a encontrar. Así es. Si te vas a encontrar a los dos demonios parados mirándote, o te vas a encontrar a un personaje hermoso esperándote para que te lleve donde perteneces. Por eso la vida eterna, por eso dice vida eterna, solo lo puede dar Cristo Jesús. Para salvación o para condenación. Amén. Por eso es un punto muy clave. Realmente cuando nosotros cerramos los ojos, en el caso de las personas que mueren de enfermedades, cuando cierran los ojos, saber cuando abran los ojos. Dicen muchos expertos que cuando abren los ojos, que los tienen abiertos, no mueren con los ojos abiertos. Dicen que pueden ver demonios o posiblemente vieron demonios al momento de abrirlo. De hecho, hay muertes cristianas que yo he podido notar, que cuando mueren con una sonrisa, con una noción de paz. De paz. Cuando tú lo ves, personas sí, que decidieron aceptar al Señor y que obedecieron al Señor. De ese tipo de personas. De son hecho, las que terminan con una sonrisa aún en la muerte, con una paz y una tranquilidad de saber que cuando termine esta vida hay una nueva vida. o la certeza, yo Así me voy, es. pero un día te volveré a ver. Esa es la confianza y la certeza de que saber a lo que vamos, y saber que Dios nos recibirá después de la vida, que es la vida eterna, realmente es la verdadera vida. Porque ahorita que estamos aquí como humanos, solo es la carne que está, pero el espíritu está en el norte del Señor. Amén. Cuando moramos, realmente es cuando conoceremos la vida verdadera. Si estamos con Cristo o estamos con el enemigo. Así es. Sí, es un punto muy El clave. infierno, aunque no queramos a veces abordar esos temas, pero son una realidad, son un hecho. Y ya en su momento también tendremos hablando acerca de esa vida eterna tema. y de esa vida de condenación eterna en uno de nuestros programas. Les invitamos a que continúen viendo nuestra programación, una programación variada, por supuesto. Tenemos una serie de programas que abordan desde los estudios bíblicos del Génesis hasta los estudios bíblicos que encontramos en Mateo como nuevo pacto. También tenemos los estudios acerca de la apostasía. Vean nuestra barra de programación, entren a nuestro sitio web ahí en www.veracidadchannel.com y ahí van a encontrar toda nuestra programación, todo lo que hacemos, todo lo que queremos compartirte a ti, mi hermano, todo lo que queremos que tú conozcas y que semana a semana nos empeñamos a preparar, nos empeñamos para que tú conozcas y para que tú comprendas también el propósito de Dios en tu vida. Continuamos con la lectura bíblica. En el versículo 47:11, que dice de la siguiente manera: Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto.
en lo mejor de la tierra. Recalquemos ese punto. En lo mejor de la tierra. En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. 12. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Vemos entonces esta palabra acerca de que el pueblo de Israel estaba en lo mejor de la tierra. En lo mejor de todo Egipto estaba recibiendo la bendición y la promesa de parte de Dios el pueblo. ¿Estaba el Señor cumpliendo? Por supuesto, estaba cumpliendo. Así como Él va a cumplir con nosotros. No nos va a poner en lo peor, nos va a poner en lo mejor. Porque el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. Para sus hijos. Para sus hijos siempre quiere lo mejor. Y en todos los aspectos, no solo en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, Él quiere siempre lo mejor para sus hijos. ¿Conlleva un sacrificio? Por supuesto. Todo tiene un sacrificio. Todo se tiene que trabajar. Las cosas definitivamente el Señor así como nos bendice, pero nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar continuamente. Solo imagínate que José no había hecho todo lo que hizo. ¿Qué iba a pasar? Pero tenía que hacerlo. Amén. Porque era la voluntad realmente de Dios. Así es. Y vemos que entonces esta región, vemos que es una región fructífera, una región que se encuentra cerca del Nilo y que definitivamente Dios allí estaba bendiciendo a su pueblo. Vamos a ver un pasaje en el Salmo 78, versículo 12. Salmo 78, versículo 12, acerca de esta palabra del Señor. 78, 12. ¿Lo tienes, mi hermano? Amén. Voy a darle lectura a este versículo. Dice, delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y el versículo 43 de ese mismo capítulo 78 nos dice, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Vemos que Dios, el Eterno, se estaba manifestando en maravillas en esta tierra de Egipto. Aún con todo su paganismo y con todo su idolatría, Dios se manifiesta. Se manifiesta en esos lugares donde dice abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y quién eran los agentes de que esta gracia se manifestara? Los hijos del Señor, los que le estaban creyendo, ese remanente que Él había escogido para bendecir esa tierra, para bendecir al faraón. Y somos los hijos de Dios quienes bendecimos a aquellos que no tienen o que no conocen al Señor. Hay una historia muy, muy conocida, la de David. Igual David fue un personaje muy importante en la Biblia. Pero lo que me gusta, hay un versículo que me gusta mucho en Crónicas, donde realmente habla de cómo bendijo el pueblo de Israel, a cómo bendijo la nación por Obed-edom, cuando llevaron el arca. Cuando David llevó el arca para Israel, cuando Usa quiso meter la mano, pero murió. ¿Qué hizo David? Realmente David tuvo miedo, diciendo, Señor, si yo llego a meter el arca a Israel, va a morir mucha congregación, va a morir mucha gente. ¿Qué hizo? Bueno, pues lo voy a llevar a la casa de Obed-edom, ¿no? Así es. ¿Qué hizo Obed-edom?
lo recibió. Dicen que eran 40 o 48 hermanos que tenía Obed-edom. Los puso como sacerdotes, van a limpiar esto, van a lavar esto, van a hacer esto. Los puso al servicio del arca, donde está la presencia de Dios. ¿Y qué pasó con esa casa? Dios lo bendijo. Dios bendijo esa casa. Lo llenó de bendiciones. Y era una casa nomás de Obed-edom. Así es, normal, sin ser ostentosa. Y David reaccionó. Tenía unos vamos a ponerle así, unas personas que les gustaba observar qué pasaba fuera de Israel, porque Obed-edom estaba fuera de Israel. Así como en el caso de Abraham, de Jacob, estaba fuera. Dice que, oye, David, ¿ya te diste cuenta que cómo bendijo Dios a la casa de Obed-edom? Entonces David dijo, oh, sí, pero eso me pertenece a mí. Ese altar me pertenece a mí. Entonces, ¿qué hizo David? Dice la palabra, celosamente fue a buscar el arca. Porque él se dio cuenta, y era muy inteligente David, que si Dios bendijo a una casa, ¿cuánto más podría bendecir a una nación si él lo trae a través al pueblo de Israel? Amén. Dice que David ya tenía preparado todo para que la presencia de Dios esté en un lugar. Y fue muy inteligente en pensar eso. Se quitó, le agarró el arca a Obed-edom y lo llevó a la nación de Israel. ¿Y qué pasó? Dios bendijo a Israel. Amén. Pero eso fue un ejemplo muy importante de que todo empieza en casa. Todo empieza, debemos tener un altar de adoración, un altar de entrega a Dios. Cuando le entregamos todo, una familia, Dios bendice una nación. Amén. Eso es muy importante. Me trae ahorita recuerdo ese texto que dice, si Jehová no edificare la casa, entonces en vano trabajan los que la quieren edificar. Y a veces tenemos temores. David, en esta historia, que es muy interesante, vemos a un David que tenía temor de lo que pudiese suceder. Y a veces hay que despojarnos de esos temores y permitir que la bendición de Dios resida en nuestros hogares, resida en nuestras personas, así como Obed-edom, que recibió la bendición sin titubear, sin decir, tal vez sí o tal vez no, déjame pensarlo, tal vez mañana o pasado mañana. Aún soy joven, tengo mucho que vivir, tengo que vivir la vida y disfrutarla. Dame chance, tal vez sí, lo reciba. No, lo recibió y sin temor. Es un gran ejemplo. Pero si te das cuenta que tuvo que pasar un proceso. El proceso, así es. Dice que David se sorprendió cuando Usa murió. Si Usa solo quería detenerlo. Parece una buena intención. Parece una buena intención. Realmente no fue una buena intención. Pero como te digo, Dios tiene planeado todo. Tuvo que pasar eso para que el arca se vaya a una casita nomás. Amén. Y realmente David, siendo una persona muy inteligente, pudo entender el plan de Dios. Así es. Y aún con sus errores, David, Dios lo perdonó. Y esa es la disposición para todos. Que Dios, aún con nuestros errores y nuestras faltas y nuestra humanidad, porque no hay nadie mejor que pueda comprender nuestra humanidad que el mismo Creador. Dime quién puede comprender tu humanidad, tu debilidad de carácter, quién puede entenderte a ti plenamente. El Creador, el que nos hizo, el que nos tomó del polvo y nos hizo a semejanza de Él, nos creó. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, hermano Marco, en esta Escuela del Quebrantamiento. Nos quedamos allí en el capítulo de Génesis 47, 11. Ahí vamos a continuar la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos, hermano Marcos. Gracias por acompañarnos en esta clase. Y nos vemos la próxima semana. Encuentren todos nuestros capítulos allí en www.veracidadchannel.com. Muchas gracias y bonito día.